Bienvenidos pues a todos los que están conectados, a todos los que van en esta mañana a estar también escuchando a través de este video lo que Dios tiene para nosotros. Bienvenidos pues a la Iglesia de Familias Sirviendo a Cristo, y estamos orando para que Dios continúe añadiendo aquellas familias que el Señor quiere salvar, que el Señor quiere que sean parte de su pueblo, parte de su iglesia y parte de esta iglesia de familias sirviendo a Cristo. El tema que vamos a estar compartiendo esta mañana es Dios habla a su pueblo. Así que vamos a orar en esta mañana para que Dios nos dirija en este tiempo de estudio, en este tiempo de el análisis de su palabra, que Dios sea hablando a nuestros corazones, a nuestras mentes. Oremos. Gracias te damos, Señor, en esta mañana, porque tú nos permites conectarnos contigo. Señor, oramos que tú limpies nuestras vidas, Señor, limpies nuestros pecados, que la sangre de Jesucristo siga limpiándonos, como dice tu palabra, porque tú eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Señor, reconocemos que necesitamos de ti, reconocemos, Señor, que separados de ti nada podemos hacer. Y en esta mañana queremos experimentar, Señor, tu compañía, queremos experimentar, Señor, que tú nos hables. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Quiero comenzar en esta mañana contándoles una experiencia que el Señor me permitió tener justamente cuando estábamos trabajando allí en Texas. Y en esta ocasión teníamos unos talleres. Como algunos de ustedes saben, pues estuve trabajando en este ministerio de entrenar a pastores y líderes, en el ministerio de apoyo, donde ahora nuestros hermanos Margarita y también César están trabajando. Y el Señor me dio el privilegio de estar por 20 años trabajando en este ministerio. Y en esta ocasión tuvimos una reunión con los pastores allí en el Valle de Texas, y les habíamos convocado para tener un taller acerca de lo que es la salvación, las doctrinas básicas de la salvación. Y yo empecé haciéndoles una pregunta a los pastores y les decía, quiero que uno de ustedes me comparta si ha tenido una experiencia en la cual Dios le ha hablado. Y les voy a pedir que levanten la mano aquellos que han escuchado la voz de Dios. Y los pastores empezaron a mirarse los unos a los otros, esperando ver quién había sido el afortunado a quien Dios le había hablado, ¿no? Entonces nadie levantó la mano, todos se quedaron en silencio. Y yo les dije, bueno, ¿a quién Dios les ha hablado? A través de su palabra. Y ahí sí, cuando yo dije eso, todos levantaron la mano, ¿no? Y muchas veces nos sucede a nosotros eso, de que no tenemos afinado nuestros oídos para escuchar la voz de Dios, para escuchar la palabra de Dios. Y en realidad eso es lo que ocurre. Y en esta mañana vamos a estar mirando cómo es que Dios nos habla a nosotros. La experiencia que nos cuenta el autor del libro de Mi experiencia con Dios, dice de que también él estuvo dando una conferencia y estaba hablando a pastores de jóvenes. Y en esta conferencia, él habló acerca de cómo Dios obra y cómo Dios habla a los hombres. Y él dijo
que una de las personas se levantó, o mejor dicho, al final de la reunión le dijo: le he prometido a Dios que jamás volveré a escuchar a hombres como usted. Usted habla como si Dios fuera real, personal, y como que Dios le hablara directamente. Y dice que el pastor le preguntó: ¿tiene usted dificultades con la idea de que Dios le hable? ¿Tiene dificultades con la idea de que Dios le hable? Y bueno, después de conversar un tiempo con esta persona, dice que esta persona cayó de rodillas y lloraba agradecida a Dios porque Dios le había hablado. Sin lugar a dudas que Dios nos habla a nosotros a través de su palabra. Dios nos habla a nosotros a través de las personas. Dios nos habla a través de su iglesia, a través de siervos, y Dios usa el Espíritu Santo para hablar a lo más profundo en nuestras vidas. Vamos a abrir nuestras Biblias en Hebreos. En Hebreos, en el capítulo 1, versículos 1 y 2. Hebreos capítulo 1, versículos 1 y 2. Dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces, aquí miramos en primer lugar que Dios nos ha hablado a través de los profetas, y también hoy dice que nos habla a través de su Hijo. Dios no ha cambiado todavía la manera en que Él nos habla. Dios hoy nos habla a través de su Hijo. Y vamos a estar mirando en qué consiste esto, ¿no? ¿Cómo es que Dios nos habla ahora a través de su Hijo? En ningún momento nosotros debemos sentirnos intimidados por otros cuando nosotros decimos que Dios nos habla y ellos se burlan de nosotros, ¿no? Recuerdo en una ocasión teníamos una reunión familiar, era una fiesta familiar. Y en aquella fiesta algunos de mis primos pues estaban tomando, y había otros primos que no tomábamos alcohol, porque muchos de nosotros somos creyentes también en nuestra familia. Pero aquellos primos que estaban tomando, uno de ellos nos dijo: bueno, ¿y ustedes qué se creen? ¿Se creen dueños del cielo? ¿No? Y cuando eso ocurrió, pues simplemente nos sonreímos, y ellos se sentían molestos porque nosotros no estábamos tomando alcohol como ellos estaban tomando. Lo bonito de esto fue que años después, este primo que me dijo de esa manera, que me dijo de que yo me creía dueño del cielo, o que nosotros los creyentes nos creemos el dueño del cielo, y que nosotros hablamos con Dios y no ellos, él se convirtió al Señor. Él se convirtió al Señor, y ahora él puede gozarse de ser hijo de Dios y de hablar con Dios. Y ahora él también se cree dueño del cielo.
tiene esa seguridad de que si se muere, va a ir a la presencia de Dios. Sin lugar a dudas, Dios nos ha hablado a nosotros y Dios nos habla a nosotros. Dios quiere hablarnos Dios nos ha hablado a nosotros para darnos a conocer cuál es su voluntad, qué es lo que Él quiere que nosotros hagamos. Dios me ha hablado a mí y me ha dicho que mis pecados son perdonados por haber creído en Jesús. Él me ha hablado a mí y me ha dicho que todas aquellas familias que creen en Jesús también van a ser perdonadas de sus pecados. Que Dios quiere salvar a las familias y que las familias pasan a ser parte de la familia de Dios cuando creen en Jesús. Y Dios me ha hablado ahí en 1 de Timoteo capítulo 5, versículos 1 y 2, me ha hablado para saber cómo tratar a las familias en la iglesia. Y dice 1 de Timoteo capítulo 5, versículos 1 y 2, dice, no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como a hermanas con toda pureza. Nos damos cuenta aquí en estos versículos que Dios nos habla para que sepamos cómo podemos relacionarnos como familias en la iglesia. Dios da por sentado de que familias van a venir a los pies de Cristo. Familias van a pasar a ser hijos de Dios. Y nos habla y nos dice cómo tenemos que relacionarnos nosotros como familias. Si en nuestra iglesia de familias, sirviendo a Cristo, va a haber personas ancianos, yo tengo que tratarles como a padres. Si voy a tener ancianas, voy a tratarles como a madre, con respeto. Y dice, y a las jovencitas hay que tratarles con toda pureza. Y a los jóvenes como a hermanos. Qué hermoso que Dios nos habla a nosotros, cómo tenemos que comportarnos como familias que nos reunimos. Vemos aquí claramente de que Dios tiene el propósito de que haya familias en la iglesia. Y que cada uno en el rol que le toca vivir como familia puede escuchar a Dios y puede hablar con Dios y Dios le va a hablar directamente a cada uno de los miembros de la familia. Y eso me anima mucho a mí de saber de que Jesucristo nos habla hoy a través de su palabra. Dice en el versículo que nosotros acabamos de leer, Hebreos capítulo 1, de que Dios hablaba al pueblo de Israel por los profetas y hoy nos habla a través de su Hijo. ¿Cómo es que Dios nos habla hoy a través de su Hijo? Vamos a abrir la Biblia en Juan capítulo 14, el versículo 26. Juan capítulo 14, el versículo 26. Dice la palabra del Señor. Juan capítulo 14, versículo 26. Dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre,
Él los enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Jesucristo nos habla hoy a través del Espíritu Santo. Todos aquellos que hemos recibido a Cristo Jesús como Salvador, todos los que hemos creído en el Evangelio, dice Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14, hemos sido sellados con el Espíritu Santo. Y Dios prometió enviarnos el Espíritu Santo para enseñarnos todas las cosas que Él nos ha dicho. Miremos Juan capítulo 16, versículos 13 y 14. Juan 16, 13 y 14 dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. La comunicación con Dios es cristocéntrica. Dios quiere hablarnos a través de su Hijo. Y el Espíritu Santo toma del Hijo para darnos a conocer qué es lo que quiere Dios el Padre. Siempre nuestra relación con Dios es cristocéntrica. Todo es por medio de Jesús. Recordemos que el Espíritu Santo nos guía y nos habla, primeramente nos guía a Jesús. Y nos habla lo que Jesús habló. No es que el Padre tiene una enseñanza, el Espíritu Santo tiene otra enseñanza y Jesucristo tiene otra enseñanza. No. El centro de comunicaciones está en Cristo. Si yo voy a conocer a Dios, si yo voy a entender a Dios, y si yo voy a conocer al Espíritu Santo, lo tengo que hacer por medio de Cristo. Y eso a nosotros nos pone, ¿verdad?, en una posición, porque hoy en día nosotros escuchamos diferentes mensajes, diferentes predicadores, y el Espíritu Santo nos separamos de Cristo, ¿no? Y oramos al Espíritu Santo, y muchos oramos al Padre como personas individuales y que no están conectadas. Pero en realidad, esta de cómo nos habla Jesús, lo hace a través del Espíritu Santo. A través del Espíritu Santo. Entonces, Dios obra y nos habla a través de Jesús. Y Jesús utiliza el Espíritu Santo para llevarnos al conocimiento de toda verdad. Qué perfecto que es Dios. Qué perfecto que es Dios. Nuestra relación con Dios, vuelvo a repetir, es cristocéntrica. Cristo tiene que ser glorificado, Cristo tiene que ser exaltado, Cristo tiene que ser mi vida. Y cuando mi enfoque es Cristo, el Espíritu Santo toma de Jesucristo y glorifica a Cristo. El Espíritu Santo no se glorifica a sí mismo. El Espíritu Santo glorifica a Cristo. Ahora vamos a abrir nuestras Biblias en Juan capítulo 8, versículo 47. Juan capítulo 8, versículo 47. Dice así la palabra del Señor: el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros,
porque no sois de Dios. Y aquí el Señor Jesucristo justamente está hablando con los fariseos. Le estaban acusando a Jesucristo de que Jesucristo no era el Hijo de Dios. Si ustedes leen allí en Juan capítulo 8, versículo 41, dice, vosotros hacéis la obra de vuestro Padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un Padre tenemos que es Dios. Versículo 42 dice, Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. La prueba de que nosotros somos hijos de Dios es que escuchamos a Dios. Y el Señor Jesucristo nos dice de que cuando Él habla, es Dios mismo hablando. Cuando Jesucristo habla, es Dios mismo hablando. Creo que vale repetir, porque en ocasiones anteriores yo ya les he dicho esto, de cuáles son las funciones de la Trinidad. El Padre es el que diseña, es el que crea, es el que piensa. El Hijo es el que ejecuta lo que el Padre planifica y es el mensajero de las palabras del Padre. Y el Espíritu Santo es el que aplica a nuestras vidas lo que Jesús hace y lo que Jesús nos dice. Entonces, el Padre diseña y crea, el Hijo ejecuta y nos da el mensaje, y el Espíritu Santo aplica a nuestras vidas lo que el Hijo nos dice y el Padre quiere hacer. Entonces, si ustedes ven allí, los tres están trabajando en la misma dirección. Y Dios ha querido glorificar al Hijo. Y Dios ha querido que por medio de su Hijo nosotros conozcamos al Padre, nosotros escuchemos al Padre. Cuando nosotros entendemos las funciones de la Trinidad, vamos a sacar como conclusión que nuestra vida tiene que ser cristocéntrica. Solamente entonces los que son hijos de Dios van a escuchar las palabras de Dios. Entonces, podemos resumir entonces, ¿cómo es que Dios nos habló? Dios nos habló a través de los profetas, Dios nos habla a través de su Hijo, y Dios ha enviado al Espíritu Santo para hablarnos y llevarnos al Hijo. Si nosotros queremos saber todo lo que nos ha dicho Dios, tenemos que conocer al Señor Jesús. La verdadera prueba de que yo soy un hijo de Dios es que yo escucho a Dios. Escucho a Dios. Dice la palabra del Señor, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Vamos a ver allí en Juan capítulo 10. Juan capítulo 10, versículos 2 y 4. En primer lugar, vamos a mirar ahí, dice, versículos 2 y 4, mas el que entra por la puerta
el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Las ovejas escuchamos su voz, le seguimos porque conocemos su voz y le conocemos a él porque él nos conoce. Fíjense lo que dice allí en el versículo 4, dice, y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Porque conocen su voz. Hoy en día nosotros tenemos muchas voces. Y ese es uno de los problemas que justamente los jóvenes y los adolescentes tienen hoy en día. Porque estamos escuchando, tenemos tanta información, acceso a tanta información, que escuchamos de una, de otra fuente, diferentes cosas. Como decía un predicador, los jóvenes están anestesiados. Anestesiados, es decir, que se han vuelto insensibles y no pueden escuchar la voz por tantas voces que escuchan, como que la voz de Jesús les llega distorsionada y no la pueden distinguir. Pero a mí me impacta aquí en el versículo 4, dice, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. ¿Podemos nosotros tener este discernimiento de escuchar la voz de Jesús? La clave para conocer la voz de Dios no es en una fórmula, no es en un método a seguir, sino es el resultado de una relación íntima con el amor de Él. Por eso los que no tienen esta relación no son de Dios. No oyen lo que Él les dice. Fíjense en Juan capítulo 8, versículo 47. Juan 8, 47 dice, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Nosotros debemos tener esta convicción y esta experiencia de escuchar la voz de Dios. Como les decía, hoy tenemos acceso a tanta información, acceso a tantos predicadores a través del internet, a través de las redes. Podemos escuchar a muchos pastores predicando la palabra de Dios. Pero de todos esos pastores a quienes nosotros escuchamos, debemos hacernos la pregunta, ¿Dios me está hablando a mí? ¿Dios me ha hablado a mí? ¿Estoy escuchando la voz de Dios? Como acabo de decir, Dios nos habla a través de tener una relación íntima con Él. Porque es
el resultado de tener una relación íntima, el que yo pueda poder escuchar su voz. Es en esta relación que yo puedo encontrar la clave para escuchar su voz. Vamos a ver en Lucas, capítulo 19, versículos 41 al 44. Lucas 19, del 41 al 44. Dice, cuando llegó cerca de la ciudad, al verla lloró sobre ella, diciendo, oh, si también tú conocieses, o lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Y vemos aquí que el Señor Jesús les está hablando al pueblo de Israel y les está anunciando el juicio que va a venir sobre Israel por no haber escuchado la palabra de Dios, por estar enfocados en sí mismos, por estar enfocados en sus propias necesidades y tratar de suplir esas propias necesidades en sus propias fuerzas y no escuchar la palabra de Dios, ellos se van a exponer al juicio de Dios. Entonces, el Señor quiere que nosotros podamos depender solamente en Él. Podamos escuchar su voz. Podamos familiarizarnos con su voz. Dios, siempre que nos habla con propósito. Dios siempre que se dirigió a alguien es porque Él quería hacer algo. Y esto es lo que nosotros debemos entender. Cuando Dios nos habla a nosotros, es porque nosotros estamos listos para obedecerle. Voy a repetir esto porque es muy importante. Cuando Dios nos habla a nosotros, es porque nosotros ya estamos listos para obedecerle. Vamos a mirar esto, un ejemplo, en Génesis, en el capítulo 12. Génesis, en el capítulo 12, en el versículo 1 dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Dios había hablado con Abraham, que Dios deje su tierra y su parentela. Y vamos a Hechos, en el capítulo 7, para comprender cuándo es que Dios le había hablado a Abraham. Hechos, capítulo 7,
versículos 2 y 3 dice así. Y él le dijo, varones, hermanos y padres, oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán, y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. Aquí nosotros aprendemos que cuando Dios le habló a Abraham, primero, Dios se había mostrado como glorioso. Como glorioso, Dios le permitió a Abraham ver la gloria. Es decir, que cuando Dios se va a dirigir a Abraham, él le revela quién es él. Se revela como majestuoso, como poderoso, como glorioso. Y ahí le dice a Abraham, ahora que has visto mi gloria, yo te voy a pedir una cosa. Deja tu tierra y tu parentela. Y dice que Dios le había hablado en Mesopotamia. Y nos explica aquí en Hechos capítulo 7, antes de que morase en Harán. Vamos a Génesis, allí en el capítulo 11, para nosotros poder mirar cuándo es que Dios le habló a Abraham. Versículo 29 de Génesis 11 dice, y tomando Abraham y Nacor para sí mujeres, el nombre de la mujer de Abraham era Sarai, y el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Harán, padre de Milca y de Isca. Mas Sarai era estéril y no tenía hijo. Y tomó Taré a Abraham su hijo y a Lot de Harán, hijo de su hijo, y Sarai su nuera mujer de Abraham su hijo. Y salió de Ur de los caldeos para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Harán y se quedaron allí. Y fueron todos los días de Taré 205 años y murió Taré en Harán. Pero Jehová había dicho, ahí está la clave, Dios le había dicho antes de que vayan a Harán que deje su tierra y su parentela. ¿Cuándo estaba listo Abraham y Sara para dejar su tierra y su parentela? Antes de que llegasen a Harán. Antes de que muriera Taré, ahí en el versículo 32. Muchas veces el Señor nos habla a nosotros y ahí estamos esperando que venga otro tipo de revelación. Esperando que venga otro tipo de revelación. Algunos esperamos un sueño, una visión. A veces pedimos confirmaciones. Y estamos esperando recibir otro tipo de señales para movernos y obedecer. Hago la pregunta, ¿no es cierto? ¿Cuándo es que Dios nos habla? Cuando estamos listos para obedecer. Y Dios quiere y nos habla porque Él tiene propósitos. Porque Él tiene propósitos. Si es que Dios nos habla a nosotros, por ejemplo, nos dice, id y hacer discípulos a todas las naciones. Dios te ha hablado a ti y te ha dicho, vaya y hagan discípulos. ¿Cuándo estás tú listo para ser discípulos? En el momento que Dios te habla.
en el momento que Él te da a entender su palabra, tú tienes que obedecerlo. Entonces, mis amados hermanos, sin lugar a dudas que Dios nos habla a nosotros. Y Dios quiere lo mejor para nosotros. Cuando Dios nos habla, nosotros tenemos que responder de manera inmediata. Tenemos que hacer ajustes en nuestras vidas para que nosotros podamos cumplir sus propósitos y podamos encaminarnos en los caminos que Él quiere. Dios siempre nos habla en el momento apropiado. Dios espera que nosotros seamos fieles a su palabra. Dice Mateo capítulo 25, el versículo 21. Y su Señor le dijo: bien, pues, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Dios quiere que seamos fieles a su palabra. Bueno, damos gracias a Dios y vamos a continuar en el siguiente domingo mirando qué es lo que ocurre en nuestras vidas cuando le obedecemos, cuando seguimos su palabra y cuando nos sometemos a Él. Ustedes pueden mirar allí en sus Biblias cómo Abraham, ahí en el libro de Gálatas, en el capítulo 4, recibió la promesa de Dios. Y cómo es que Dios, al cumplir sus promesas, podemos experimentar los planes y propósitos de Dios, y cómo esos planes y propósitos de Dios se pueden extender hasta las siguientes generaciones. Bueno, le damos gracias a Dios por eso, vamos a orar y luego de esto vamos a tener un tiempito para que nosotros podamos compartir esto que hemos aprendido esta mañana. Padre, te damos muchísimas gracias en esta mañana por tu palabra. Gracias te damos, Señor, porque tú nos hablas, porque tú, Señor, quieres cumplir tus propósitos en cada una de nuestras vidas. Señor, gracias por enviar a tu Hijo Jesús y al Espíritu Santo para enseñarnos todo lo que Jesús nos ha enseñado. Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús, que tú seas hablándonos, que tú seas guiándonos, Señor, y que podamos rendirnos y obedecerte para cumplir tus propósitos. Te los pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Nos estamos mirando el próximo domingo.